Hoy, en Palabra y Vida, continuamos con la primera carta de Juan. Como se acordarán, en la clase anterior hemos acabado la primera sección, que era un camino de luz. Ese camino de luz tenía varias características que se van a repetir en las siguientes secciones. Siempre la primera dice: guárdense de romper con el pecado. Después de guardarse de romper con el pecado, guardar los mandamientos de Dios. Y después de esto, entonces, guardarse del mundo y de los anticristos. Ahora viene otra sección donde va a repetir ese mismo esquema, pero el tema va a ser otro. La segunda sección no va a ser un camino de luz, sino que va a ser un camino de justicia y de verdad. Un camino de justicia y de verdad. Va a ser desde 2.29 hasta 4.6. Esta sección forma todo un grupo, un componente que va a tener una primera parte que es romper con el pecado. No se pueden guardar los mandamientos si no se rompe con el pecado. Guardar los mandamientos y cuidarse de aquel que quiere que nosotros no lo cumplamos, es decir, el mundo y el anticristo. Tiene toda una secuencia muy interesante. Nadie puede hablar de mandamientos si no rompe con el pecado. ¿Qué voy a cumplir con Dios? ¿Qué voy a cumplir con Dios si estoy atado a mis vicios? ¿Cómo puedo yo cumplir con los mandamientos? Una vez rompo con el pecado, puedo cumplir los mandamientos, y después de esto, una vez que estoy en Cristo y estoy en Él, me tengo que cuidar de todo cuanto me quiere distraer de esto, que son el mundo, los anticristos, y claro, aquí no lo dice, pero la carne, que son los tres grandes enemigos del ser humano, como hemos dicho nosotros en una clase anterior. Vamos a iniciar con esta, camino de justicia. La primera parte todavía va a ser una presentación. Comenzamos con 2.29. En 2.29, ahora les recuerdo que esta sección, como la anterior, va a estar tratando de combatir la herejía de los gnósticos, que entienden que no hay pecado, que ellos sienten que ya han llegado a la verdad, que no necesitan a Cristo Redentor. Cristo murió en la cruz, yo no sé para quién, yo no necesito un Redentor, yo estoy en la verdad. Eso es lo que dicen los gnósticos. Y aquí Juan le está escribiendo a la comunidad tratando de que se mantengan firmes en los mandamientos y que no se dejen distraer de esas doctrinas que están invitándolos a abandonar la comunidad para seguir esas enseñanzas. Entonces vamos a, en ese contexto, a entender la sección que vamos a estudiar. 2.29 lo tenemos ya. Dice: si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Solo Él es justo. Él es justo, reconozcan eso. Él es el único. Y por esto justo se aplicó también a Dios en 1.9, pero aquí se aplica a Jesucristo. Porque estamos aquí hablando en clave de parusía. Un poco antes, en el versículo anterior, estaba hablando de la venida del Señor. Y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Esa venida es de Cristo. Por tanto, el versículo 29 está hablando de Cristo. Y entonces, todo el que practica la justicia, el que obra la justicia. Aquí ya comenzó este segmento porque los gnósticos dicen que no tienen que obrar. Ellos basta con creer y saber. Yo me lo sé. Eso es mucho teórico. Yo me lo sé, yo no hay problema. El que no obra la justicia, ese no ha nacido de Dios. Es el que obra la justicia, es el que actúa, es el que practica, ese es el que nace de Él. La justicia le produce su justicia. Reconozcan que todo el que obra la justicia ha nacido de Dios. Versículo 1, 3.1. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Aquí Él está hablando de un estado presente de gloria, de ventura. Somos hijos de Dios. Fíjense, es un presente de esperanza. El amor de Dios mantiene a los cristianos por encima del mundo y por encima del pecado. Por eso los que son hijos están en el mundo, pero están en una relación con el Padre, una relación filial. Estando en el mundo, nosotros podemos decir que tenemos, nuestro Padre no es el mundo, nuestro Padre es Dios.
Y entonces la meta aquí es una realidad de filiación que nos llevará un día a tener la esperanza. San Pablo, en 2 Corintios 6, 18, dice aquí: por tanto, salgan de entre ellos y apártense, dice el Señor. No tengan cosa impura, yo seré para ustedes un padre y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor. Haciendo referencia a Isaías 43, 6 y Jeremías 31, 9. Este amor que nos adopta supone una fe. ¿Quiénes son los hijos? Los hijos son los que creen. Acuérdense en el prólogo de San Juan, cómo nos dice a nosotros que a los que acogieron a la palabra, dice, a todos los que la recibieron les dio poder para hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen, los que acogen, los que han entendido que Jesucristo es Dios hecho hombre en la carne. Quien cree eso se hace hijo de Dios. Entonces es importante entender que la fe es una condición previa, y a quienes lo recibieron les dio potestad para ser llamados hijos de Dios. Y dice, y lo somos, una especie como de realidad sacramental. Aquí no es una filiación porque simplemente nos comportamos moralmente bien, sino porque hemos sido adoptados. Aquí está haciendo alusión al sacramento del bautismo. Hemos sido adoptados, hemos sido bautizados. Y al ser bautizados hemos sido constituidos. No es una cuestión de decir, considéreme que yo soy un hijo de Dios. Yo soy realmente un hijo de Dios. He sido transformado. O sea, aquí hay una diferencia con algunas otras denominaciones cristianas. Cuando nosotros los católicos creemos que la gracia a mí me transforma realmente en un justo, en una persona capaz de actuar en santidad, y que yo ya no peco más, y que al menos estoy llamado a no volver a pecar más. Esa es mi llamada y es una posibilidad. Por eso lo somos realmente. Y si yo vuelvo a pecar, dejo de serlo, dejo de optar por esa filiación que Dios me dio. Nadie puede decir, yo soy un hijo de Dios, pero el pecado es más fuerte que yo. Nadie puede decir eso, porque Dios es más fuerte que el mundo y más fuerte que el pecado. Por tanto, si yo nazco de Dios, si yo he nacido de Dios, no tiene poder sobre mí ni el mundo ni el pecado, solamente si yo se lo doy. ¿Qué quiere decir cuando yo peco? Quiere decir con esto que yo le di al pecado el poder para dominarme. Yo le di al mundo el poder para influir en mí. Eso es lo que está diciendo aquí. Somos realmente hijos de Dios. Estando en el mundo somos hijos de Dios, significa con esto que a mí nadie, ni el mundo ni el pecado me va a poder quitar ser hijo de Dios. ¿Quién lo puede hacer? Yo, si dejo que el mundo influya en mí y si dejo que el pecado me domine. Si ocurre esto, entonces vuelvo otra vez a dejar de ser hijo de Dios. Versículo 2. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Ahora, hijos de Dios. El presente. Somos hijos de Dios. Y tenemos que gozar de ser hijos de Dios, pero hay un acontecimiento en la historia que nos va a cambiar, que se llama la parusía, la venida del Señor. Dice, cuando Él venga, entonces ya pasaremos de ser hijos de Dios a gente que está teniendo la visión de Dios. Contemplaremos a Dios, veremos a Dios como es. Somos hijos que todavía no vemos a Dios como es. Pero cuando Él venga, cuando venga la parusía, de allí en adelante nosotros le veremos tal cual Él es y seremos semejantes a Él. Fíjense que no dice iguales. Ese es el pecado siempre. El pecado original, ¿en qué consistía? En que la serpiente le dijo, serán igual a Dios. No, semejantes. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros rompemos la imagen de Dios en nosotros cuando en lugar de ser semejantes a Dios, queremos ser igual a Dios. Parece lo mismo, pero no es lo mismo.
Si queremos ser Dios también, entonces queremos crear una especie de monte del Olimpo, como de los griegos, con muchos dioses, y queremos entrar a hacerle competencia al único Dios vivo y verdadero. Por tanto, somos semejantes, no iguales. Y eso se consumará en la venida de Cristo, llamada la parusía, la venida del Señor. Allí se desvelará el futuro. Ese es el presente, pero en el futuro nosotros veremos a Dios tal cual Él es. Qué belleza poder ver a Dios. Quiere decir con esto que nosotros tendremos la capacidad, en esa semejanza de Dios, tendremos la capacidad de percibir quién es Dios. Todavía ahora, cuando uno habla de Dios y uno piensa en Dios, que lo ve todo, que lo sabe todo, que uno desde la tierra, desde nuestra condición, uno dice, bueno, se escapa a nuestra capacidad de entender ese Dios, que nos supera y que nosotros no podemos ni siquiera abarcarlo. Pero ese día llegará en el que sí podremos abarcarlo. Podremos ver a Dios en toda su grandeza. Eso es una fuerza enorme, lo que está diciendo aquí. Poder llegar a ver a Dios tal como Él es y contemplarlo. Contemplaremos tal como Él es el Señor. Ya Él lo vio en la tierra. Acuérdense al inicio, en el primer capítulo, en el prólogo, que dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo hemos visto. ¿Se acuerdan? Al inicio del prólogo, cuando comenzó la primera carta. Y en el versículo 2, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto. Versículo 3, lo que hemos visto y lo que hemos oído, se lo anunciamos. ¿Qué vieron? Vieron a Jesucristo manifestar la gloria en la tierra. Pero ahora falta que Él, junto con lo que creamos en Cristo, que lleguemos un día no solamente a verlo en la tierra y verlo manifestarse en la tierra, sino verlo manifestarse en su gloria. Eso es una palabra fuerte. Aquí está invitándonos a una promesa que escapa en mucho nuestra capacidad de poder verlo, y es mucho más que ver al resucitado. Los discípulos, lo mejor que vieron fue a Jesús resucitado. Vieron a Jesús resucitado, se les apareció. Pero ellos, desde su realidad terrena, todavía no podían entender todo lo que era Cristo, hasta que no lleguemos al futuro, cuando viniendo Él, nosotros participaremos de esa palabra tan hermosa que se llama la visión beatífica. Ver a Dios tal como es, contemplar a Dios en toda su gloria.